del versículo 1 al versículo 3. Así dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu manifestación, gracias por tu presencia, gracias por tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por el favor de cada día por el cual gozamos, Señor, en tu gracia. Gracias por todo lo que has hecho, Padre maravilloso. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Te amamos sobre todas las cosas. Tú eres el primer lugar, mi Dios. Gracias te doy, Señor, porque has sido fiel, porque has permanecido fiel a tu palabra, Señor, porque nunca has fallado, nunca me has fallado y nunca me fallarás. Yo lo sé, Señor, que iremos prosperando, aumentando, creciendo en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias te damos por esa gloria que estás manifestando en nosotros, Señor, en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos abundante sabiduría, Señor, que esa palabra, Señor, que salga a través de lo que está escrito, Señor, a través de nuestra boca, Señor, que sea de bendición, que sea de crecimiento espiritual, que crezcamos en fe para mover montañas en esta tierra, para que tu manifestación sea más rápida, mi Dios. En el nombre de Jesús yo declaro que somos terrenos, que recibimos esta palabra, se implanta en nuestro corazón y da fruto al 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús, mi pensamiento es cautivo, Señor, a la obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mi vida no será igual a partir de este momento, porque yo veré tu gloria manifestándose, porque creceré en fe, porque veré tu manifestación poderosa en el nombre de Jesús, en este mes que entra, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por tu revelación, gracias por lo que tienes para nosotros en esta mañana. Tú eres el Señor de esta reunión, de nuestras vidas, ahora y por siempre, mientras estemos en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama la prosperidad, principios de la prosperidad financiera, principios bíblicos. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a la prosperidad? El Salmo 112, fíjense, está hablando del hombre que adora, que alaba y que ama a Jehová. Bienaventurado el hombre, 112, versículo 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme, que alaba, que adora, que respeta y que tiene en primer lugar a Dios. Eso significa el hombre que teme a Jehová. En sus mandamientos se deleita en gran manera, que su palabra es prioridad para tu vida. Su descendencia entonces dice que será poderosa cuando tú le alabas y la palabra de Dios es en primer lugar en tu vida. Entonces la descendencia tuya va a ser poderosa. La generación de los rectos dice que será bendita, es decir, la bendición de Dios caerá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y luego dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Puedes recibir eso? ¿Puedes aceptarlo? Podemos entender que Dios quiere bienes y riquezas en nuestras casas. Eso significa que Dios no nos quiere pobres, ¿verdad? Dios no nos quiere que andemos mendigando. Dios no quiere que andemos pasando necesidad de pan, de alimento, de vestido. Dios no desea eso para su descendencia, sino al contrario. Él dice y proclama que la descendencia de aquellos que adoran y lo respetan y lo tienen en primer lugar, pero también dice que se deleitan, que se gozan, que disfrutan de su palabra. Entonces dice que la descendencia será poderosa y habrá bienes y riquezas en nuestras casas. Entonces es un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Imagínense ustedes como padres, nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Cuánto más el Dios de amor que ha creado los cielos y la tierra, y este planeta Tierra lo creó para ustedes, para nosotros.
¿cuánto más no ha de desear que vivamos en un Edén aquí en la tierra? El Edén lamentablemente ya no está en la tierra, porque Adán, a través de Adán, se perdió, pero regresa un nuevo Edén que se llama el nuevo pacto de Jesucristo a través de su palabra. Es decir, aquí en la tierra nos debe funcionar el evangelio. Aquí en la tierra debemos de vivir en salud, debemos de sanar si estamos enfermos. Aquí en la tierra debemos de vivir en abundancia. Aparte de irnos al cielo, Dios quiere que su pueblo aquí en la tierra viva bien. Y eso solamente es para los que creen, porque gran parte del pueblo de Dios, hijos del Dios viviente, gran parte que no han conocido palabra de fe, no tienen esperanza ellos, porque les predican a un Dios que los quiere pobres. Pero usted, si ahorita está pasando por una circunstancia, no va a permanecer, porque si usted cree que si Dios quiere lo mejor para usted y usted lo cree, va a salir de esa circunstancia. Dios lo va a sacar de esa circunstancia. No va a permanecer la pobreza o la ruina para siempre. Claro que no. Dios lo va a librar de todas, así como dijo el apóstol Pablo, que el Señor lo había librado de todas. Y si dice de todas, incluye no nada más la persecución de los judíos, sino también incluye que lo sacó también de pasar hambres. Así es que debemos de creer lo que está escrito. Dice, bienes, riquezas hay en su casa, bienes y riquezas hay en mi casa, yo lo declaro, y en la de usted también. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, donde está contenida la palabra de Dios, refleja en gran parte, en gran manera, a hombres que fueron prósperos, ¿verdad? Vimos muchísimos casos, Jacob, Isaac, Abraham, que independientemente que el diablo trajo escasez a la tierra, ellos no padecieron hambre. Sí recuerda ver el caso de Abraham, que hubo hambre en la tierra, dice. Sin embargo, este hombre llamado Abraham nunca dejó de comer, nunca dejó de vivir bien. Cuando en la época de Isaac hubo hambre, ¿recuerdan? Eso significa que toda la riqueza de Abraham más la riqueza de Isaac, todo eso estaba escaseando. Sin embargo, Dios le dio la provisión a Isaac y multiplicó al 100 por 1 en el lugar donde se quedó, porque le dijo, Dios, quédate en este lugar, aquí siembra. Y Dios permitió que fructificara lo que Isaac sembró. Sin embargo, Isaac hizo declaraciones muy buenas y dijo, fructificaremos sobre la tierra. ¿Recuerda? En la época de Jacob, igual, vino hambre también después de que Jacob se multiplicaron sus ovejas, después de que se multiplicó su ganado. Milagrosamente Dios hizo milagros ahí en el ganado, en todos los bienes que tenía Jacob. Nuevamente viene hambre a la tierra, nuevamente Dios utiliza a un hijo de Jacob que era señor sobre la tierra de Egipto, que tenía la abundancia de graneros de alimento. Este hombre, a través de él, Dios nuevamente vuelve a suplir a Jacob, es decir, Dios nunca dejó a Jacob, nunca dejó a José, nunca dejó a Moisés, nunca los dejó abandonados a su propia suerte. Aún así, que estuvieron en el desierto, ¿sí recuerda que Dios les proveía alimento del cielo? Y hay muchos casos, como el caso de Elías, usted los checa en Segunda de Reyes, va a verificar que Elías hasta un cuervo enviaba para que le diera alimento. ¿Cómo la ve? Eso lo hizo con Elías. ¿Y usted cree que no lo va a hacer con usted? ¿Usted cree que lo va a dejar abandonado a usted? ¿Usted cree que Dios a usted sí lo va a dejar y Elías no lo dejó? Claro que con nosotros también va a ser lo mismo. Mire, vamos a ver el caso de Elías, Primera de Reyes, capítulo 17. Pero el caso de Elías, cómo Dios hizo un milagro creativo ahí al multiplicar los panes, la masa, el aceite. Usted puede creer en un Dios que multiplica comida, yo lo creo. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, tisbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nuevamente era una época de sequía, no porque Dios haya traído la sequía, sino que en todas las épocas ha habido problemas de ese tipo. ¿Por qué? Porque por el mismo pecado de la humanidad en la época de Isaac, recuerda que no producían, no había fruto. Sí recuerda en la época de Isaac, ¿verdad? Que sembraban y no producía la tierra, o sea, no multiplicaba la tierra lo que se semilla, que se sembraba. Eso viene en Génesis, sí recuerda el caso de Isaac, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dijo: quédate y siembra. Isaac dijo: fructificaremos, a pesar de que le cerraban los pozos y todo. Sin embargo, dice que Isaac sembró y cosechó al 100%, en una época de escasez, donde la tierra estaba desértica, donde no producía. Isaac le dio al 100%. Sin embargo, nuevamente acá con Elías, estaba otra vez con el mismo problema de escasez. Dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense la confianza que tenía Elías, de decir: cuando yo declare que llueva, va a llover. Sí sabe que actualmente si este principio lo supieran los agricultores, cuando hay sequías, imagínense, qué poderoso sería un pueblo, por ejemplo, un agricultor que fuera hijo de Dios y que conociera palabra de fe. Nunca, su cosecha nunca le iba a fallar. Allá en Los Mochis, Sinaloa, una persona, cuando hubo una época en que, no recuerdo si era frijol lo que estaban sembrando, en época de frío, en las heladas que hay por allá. Regularmente viene la helada, así le llaman, ¿no? Cuando neva por acá, para el lado de, no sé si Chihuahua, neva, esa helada viene y afecta el frijol y no produce, se quema. Sabía que no produce. Y esta persona, fíjense, hubo una helada y a todos los agricultores de Los Mochis les afectó. Y la única parcela que produjo en toda la zona alrededor estaba quemado, excepto la parcela de ahí. Es un caso real de hace unos 3, 4 años, le estoy hablando. La única parcela que produjo fue la de él, y todas alrededor estaban quemados. Imagínense personas que conocieran palabra fe, iba a fructificar todo, iba a ser más próspero este país inclusive, porque no iban a tener de ese tipo de daños en sus cosechas, ¿verdad? Así es que nosotros, dice la Biblia, que tenemos autoridad y poder a través de lo que hablamos. Si usted declara un buen tiempo, si usted declara un buen temporal, lo va a ver. Si está lloviendo mucho y afecta a la agricultura, reprenda la demasiada lluvia, que se componga y llueva lo necesario para que produzca esa tierra. Sin embargo, eso sucede. Sin embargo, fíjense lo que dijo Elías en el versículo 1, 17, capítulo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense qué hombre de fe. Era un hombre de fe que conocía la palabra, conocía a Dios, de tal manera que él dijo: no habrá lluvia sino hasta que yo lo declare. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Imagínense Dios utilizando a unos pajaritos para que le den de comer a un hombre. Imagínense. Ahorita actualmente tanto ha metido en la mentalidad el diablo en las personas, tanto ha metido esa mentalidad de que no se puede, de que no sé qué voy a comer, porque ese bombardeo en nuestra mente a través de diferentes cosas, a través de nuestros ancestros, a través de nuestros abuelitos, nuestros papás, siempre nos decían, había una palabra clave en la mente que no se podía. Sí sabía que como seres humanos, algunos personas que han estudiado, no sé si científicos, dicen que el ser humano está programado, más bien la palabra no está programada en el ser humano, es decir, el no se puede no está programada. Sí sabían de eso, ¿verdad?
Pero, sin embargo, ¿por qué decimos que no se puede? Porque traemos una mentalidad negativa de años. Abuelitos, bisabuelitos, padres y todos nos decían, y escuchamos a través de ellos: hijo mío, no sé qué vamos a comer mañana. No se puede vivir en esta tierra. Tenemos que sufrir para vivir en esta tierra. Una cosa es esforzarnos y otra cosa es sufrir, ¿correcto? Debemos de esforzarnos, sí debemos de esforzarnos, pero el Evangelio ha venido a traer precisamente un Edén a la tierra. Eso dice inclusive el hermano Kenneth Copeland. Es decir, el Evangelio pone pan en tu mesa. El Evangelio te da para tu carro, que le eches gasolina, si no tienes carro, para tus camiones. Y si no tienes carro, declara, lo vas a recibir también, lo vas a tener. El Evangelio nos pone pan en la mesa. Es decir, el Evangelio de Jesús no nada más es para que usted se salve y se vaya al cielo. Regularmente es lo que se ha predicado, pero al contrario, el Evangelio de Jesús es para darnos todas las cosas en abundancia. Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido, imagínense, Dios mismo viene, se encarna, hacia su mano, y dice: yo vine, da cuenta, me encarné, vine a hacerme humano para darles vida, pero no nada más vida, sino dice en abundancia. Fíjese, entonces, ¿por qué la mayoría de gente que hemos escuchado, inclusive estudiosos de la Biblia, lamentablemente lo decimos, que dicen que debe estar pobre toda la vida, porque a lo mejor Dios así lo quiere? Dios no quiere jamás eso. Entonces, ¿Jesucristo a qué vino? Es como si hicieran en menos el sacrificio de Jesús. No lo podemos hacer en menos. Yo no puedo decir: Jesucristo vino solamente a salvarme, y no vino a sanarme, solamente a salvarme. No puedo decir, porque estoy haciendo menos lo que Él hizo por mí, estoy despreciando su sacrificio. ¿Sí sabía que está despreciando el sacrificio de Jesús? Todos aquellos que creen que Jesucristo no vino a pagar el precio completo, solamente un parcial. Solamente fue un precio parcial, dicen ellos. Confórmate con salvarte, irte al cielo, y ya. Pero a lo mejor te vas a morir de una enfermedad, o a lo mejor no vas a tener que comer, y a lo mejor te mueres de hambre. Imagínense. Entonces eso no es un evangelio de Jesús. Por eso dice que fue menospreciado. Y no nada más está hablando que fue menospreciado por el pueblo de Israel cuando Él anduvo sobre la tierra, sino es menospreciado actualmente porque se menosprecia lo que Él hizo. ¿Me explico? Porque dice: yo prefiero el 20% de la salvación, y el 80% de lo demás que Jesús trajo ya no me corresponde, no me toca. Ellos están menospreciando a Jesús, menospreciando su sacrificio. Así es que usted y todos nosotros no debemos de menospreciar eso. No, si usted o cualquiera de nosotros, o las personas que nos van a ver por internet, en cierta manera dicen: yo no creo en eso de la prosperidad. Bueno, usted está menospreciando, amigo, algo que Jesús hizo por usted. Está creyendo solamente el 60 o el 70%, y está despreciando el otro sacrificio que hizo Jesús, que se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. Están menospreciando el sacrificio del Señor. Entonces dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primera Reyes 17, versículo 5. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían de comer, le traían pan y carne para la mañana, y pan y carne para la tarde, y bebía del arroyo. Usted se fija, un hombre que no estaba trabajando Elías, ¿verdad? Estaba huyendo porque lo andaban siguiendo para matarlo. Pero sin embargo le dijo Dios: vete a ese lugar y yo te voy a proveer. ¿Cómo le proveyó Dios? Sudó Elías al ir a sembrar unas cebollitas en el arroyo, papitas, y duraron 2 meses en salir, y hasta entonces ya estaba hambriento Elías, que no dice nada de eso la Biblia. Dice que por la mañana le llevaban los cuervos, ¿qué? Pan y carne, y también le llevaban por la tarde. Entonces se va dando cuenta que Dios no lo dejó nada más con el puro desayuno, para que me entienda, también le llevaba su comida. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios le suplió a Elías de una manera milagrosa. Es decir, jamás en nuestra mentalidad debe estar registrado
que no vamos a poder, que no vamos a comer, que no vamos a tener que vestir. Jamás debe estar registrado. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo con este hombre Elías, que este hombre no estaba trabajando, ¿se fija que no estaba trabajando? Sin embargo, Dios le suplió, pero no toda la vida se quedó en el arroyo. Es decir, si tiene oportunidad usted de emplearse en algo, de crear un negocio, hacer algo, hágalo. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, dice que debemos de ser productivos, porque Abraham trabajó. ¿Sí sabe que trabajó Abraham? Isaac trabajó. ¿Sí recuerda que trabajó? Isaac sembró, es decir, trabajó, tenía sus empleados, pero él trabajaba. Estos hombres Dios los bendijo también a través de la multiplicación de lo que ellos sembraron. ¿Me explico? Por lo tanto, esto que le estoy hablando de Elías es un milagro creativo. Es decir, si usted dice, bueno, de momento a lo mejor no tengo un empleo, de momento a lo mejor no he pensado en qué negocio voy a iniciar, un ejemplo, ¿no? Sin embargo, no lo he pensado, pero Dios le va a estar supliendo mientras. Es decir, Dios es un Dios que independientemente que en el momento usted no tenga esa fuente de ingresos, Dios de todo modo le va a suplir. ¿Sí me explico? Pero no nos vamos a quedar toda la vida como Elías, porque Elías no se quedó en el arroyo toda la vida, ¿sí recuerdan? Bueno, lo vamos a leer aquí. Dice, y versículo 6, 1 Reyes 17:6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese, Dios dio orden a una mujer viuda para que sustentara a Elías. Le dio orden. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios utilizó una persona para suplirle a Elías para que siguiera comiendo. El arroyo se secó, ¿y qué pasó con ese arroyo que se secó? Dios ya dice, pues ya se secó el arroyo, a ver Elías, ¿cómo le haces? ¿Verdad que Dios no lo dejó ahí? ¿Qué dice? Que Dios iba a utilizar a una persona para suplir a Elías para que coma. ¿Está captando? Fíjese bien. Nos quedamos en el versículo 8. Vino luego el palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Se va dando cuenta? Él encontró a la viuda, sin embargo no la encontró a la viuda diciéndole, Elías, ven porque te voy a dar de comer, ¿verdad que no? Al contrario, Elías dice que fue y le dijo que le sustentara. 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora he recogido leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué mentalidad tenía la viuda? Fíjese la mentalidad de la viuda. Esto es lo último que tengo y ya me voy a dejar morir mi hijo y yo. No creía que Dios le iba a sustentar. Era un doble milagro que iba a hacer Dios, tanto con Elías como con una mujer que ya se iba a dejar morir porque era la última porción de alimento que tenía. Y ella declaraba, me voy a comer esto y ya no sé si mañana o pasado tenga, me lo voy a comer y ya nos vamos a morir de hambre mi hijo y yo. Es lo que decía esta mujer. Pero fíjese bien lo que hizo Dios. Dice que tenía un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. ¿Estamos de acuerdo que era un puñado ya para hacerse el último torta, como le llamaban ellos allá? El últimas tortillas. Y ya no creía que iba a tener más. Dice el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Imagínense esta mujer, que era lo último que iba a comer ella y su hijo.
Sin embargo, llega un hombre y le dice, oye, imagínense ustedes, ¿no? Que digan, un ejemplo, ¿no? Actual. Ya tiene su lonche Amparito usted ahí, con su refresco. Tiene su lonche Amparito y usted tiene la mentalidad, un ejemplo, una persona del mundo, ¿no? Tiene la mentalidad de que ya se quedó sin trabajo. Su esposa pues tampoco trabaja, sus hijos tienen hambre y él tiene el último lonche ahí, Amparito, lleno de carne de lomo, con su aguacatito, sus carnitas, sus tomatito y su cebollita. Si ya tiene hambre, cálmase. Con su Coca-Cola. Imagínense, de repente se quedó sin chamba una persona del mundo, no usted, pues, una persona del mundo. Ya se quedó sin trabajo y ya está a punto de comerse esa torta. De repente llega alguien y dice, dame esa torta, dámela para que yo coma. La pregunta sería, ¿se la daría a esa persona? ¿Usted cree que se la daría? ¿Usted cree que le daría una torta? Pero fíjese bien, es el mismo caso. Que usted llegue con esa persona, dame la torta, porque Dios quiere usarlo a usted para que hacerle un milagro creativo a esa persona. Es decir, dame esa torta para que yo me la coma, para que Dios te multiplique. Que usted llegue con él, pues. Que usted se le antoje la torta y la persona ya sea lo último que tenga, ¿no? Pero usted llega, ¿sabes qué? Dame esa torta. La respuesta o la actitud, el primer impulso, ¿cuál sería? ¿Por qué te la voy a dar? ¿No, sí o no? No nos la daría la torta. No nos la daría, ponte a trabajar, nos diría. No nos daría la torta. Pero fíjese bien. Primera de Reyes 17. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Fíjense la respuesta de Elías. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Es decir, como dice Elías, dame primero a mí y luego entonces tú vas a comer. ¿Qué reacción sería de esta mujer? ¿Cuál es la reacción? ¿Por qué le dice Elías? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué representa todo esto? Que si muchos de nosotros posiblemente pudiéramos estar pasando, o a nuestros amigos que nos van a ver por internet que estén pasando necesidad económica, o necesidad para comer, si estuvieran pasando por esa situación difícil, llega usted que es de palabra fe y dice, dame, o con otro cristiano que no sea palabra fe, usted que esté pasando necesidad, dame, invítame a comer, imagínense. O sea, usted llega y le dice, invítame a comer, y que él le diga, pues sabes que estoy con problemas financieros, no tengo que comer, pero dame de comer, que usted llegue con él, que usted tenga en su casa, pero usted conoce a esa persona que es hijo de Dios, inclusive, a lo mejor otro hijo de Dios que no es de palabra de fe, que está pasando necesidad, invítame a comer, que usted sepa que la persona está en necesidad, invítame a comer. Entonces, fíjese bien, este hombre llevó una palabra de consuelo a esa mujer. Le dijo, si tú me das a mí primero de comer, entonces no va a escasear el aceite ni la harina. Porque es una palabra que Dios dio. Es decir, Elías creía que Dios no fallaba a su palabra. Sin embargo, esta mujer tenía que creer lo que Elías había dicho, ¿sí o no? Esta mujer tenía que creer. Dice el versículo 15, entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué dijo? Elías, ¿me vas a quitar mi última torta? Vete por un tubo, Elías, yo me la voy a comer porque nosotros tenemos hambre. ¿Verdad que no le dijo eso? Dice que hizo como Elías le había dicho. Es decir, preparó la torta, pero la primera se la preparó a Elías. Está captando el asunto. Esta mujer fue obediente a la palabra de Dios a pesar de que no la tenía esa palabra.
Elías se la llevó y esta mujer la recibió. ¿Qué le estoy diciendo yo con esto? Que usted reciba la palabra de prosperidad financiera, no la rechace, y nuestros amigos que nos van a ver por internet tampoco rechacen esta palabra. ¿Por qué razón? Porque la pobreza no le corresponde al pueblo de Dios. Es una maldición que entró en Génesis capítulo 3. No nos corresponde como hijos, y si hay pastores, líderes, ministros o obispos o como se les llame diciendo que tienen que ser pobres, por el amor de Dios, sálganse de ese lugar. Le digo a los amigos de internet, sálganse de ese lugar, corran, huyan por su vida, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no creen que Dios prospera, imagínense, ¿cómo van a sustentarse aquí en la tierra? ¿Cómo van a vivir? Porque la mentalidad que traíamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, la mentalidad natural, dice en la palabra que no nos hagamos a la forma de este mundo, a la forma de pensamiento, a las actitudes. Imagínense si regularmente antes de conocer a Cristo decíamos que no se podía, que no sé cómo le íbamos a hacer para comer. Ahora imagínense, llegas a un lugar donde estudian la palabra de Dios, donde te hablan la Biblia y te dicen, vas a seguir siendo pobre. ¿Qué consuelo hay para el pobre ahí? ¿Qué ventaja hay para al que viene necesitado? Ninguna, ninguna. Cuando Jesús ha venido a traer buenas nuevas a los pobres. Entonces dice en 1 Reyes capítulo 17, entonces ella fue e hizo, en el versículo 15, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo comieron? Muchos días. Se va dando cuenta que esta mujer ya tenía lo último para comer. Sin embargo, fue obediente a la palabra de Elías. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Dios los abandonó? ¿Dios falló su palabra? No. ¿Pero por qué no falló Dios a su palabra? ¿Por qué sí se vio el milagro? Porque esta mujer creyó la palabra que le había dicho Dios a través de Elías. Obedeció. Entonces, si nosotros obedecemos a lo que está escrito en la palabra, créalo, que no nos va a escasear el alimento. Entonces dice el versículo 16, comieron muchos días, el 16 dice, y la harina en la tinaja, ¿qué pasó con esa harina? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No va a escasear tampoco el alimento en la casa de usted, por la palabra que hemos dicho nosotros en esta mañana. Así como usted cree que Dios sustenta, si usted cree como creyó esta mujer viuda que estaba a punto de morirse de hambre, creyó la palabra que le dio Elías, si usted cree la palabra que estamos hablando, la palabra de fe, créalo que nunca va a padecer necesidad. Van a venir ataques del diablo a lo mejor, pero Dios lo va a superar, usted va a superar eso porque Dios lo va a sacar de esa situación. Entonces fíjese bien, por eso ahí viene la ley de la siembra y la cosecha nuevamente. Aquí viene la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos, ya sea que inviten al pastor a comer, no se crean, eso es broma. Invite a otro hermano a comer, a otra persona, invítelo a comer a su casa y usted va a ver esa multiplicación. Invítelos a comer. Digo, hermano, en este día te voy a invitar una carne asada, un ejemplo, ¿no? Este día te voy a invitar a comer frijolitos, no importa lo que sea, usted siembre cuando pueda, y de preferencia siembre en los de la fe, es decir, si va a compartir alimentos, comparta con los de la fe, pero también con el pobre que vea, si usted ve por ahí uno que anda hambriento, no le niegue la comida tampoco, porque si usted le da al pobre, dice que Dios se lo regresa, es decir, debemos de tener un corazón bondadoso y de amor. Eso no significa que le vaya dando dinero a todos los que estén en el centro, ¿no? Porque muchos andan, le da la monedita y luego se lo van y se lo echan en drogas, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos que tener un corazón dadivoso. ¿Por qué? Porque cuando damos, Dios nos multiplica las cosas. Yo he visto cosas, he sembrado, por ejemplo, he sembrado ropa y Dios me ha multiplicado ropa. Una vez sembré un carro, sembré el carro que tenía hace como 4 años, 5 años, no recuerdo. Sembré un carro una vez,
un suru, lo sembré a una hermana ahí en Los Mochis. No me llegó el carro, la multiplicación en 6 meses, no me llegó en 1 año, no me llegó en 2 años, pero en 3 años me llegó este carro. Este carro, di mi carro anterior y hubo una persona que lo pagó, para que me entiendan. Yo no lo pagué. Mi hermano natural me dice, ahí te van 40 y tantos mil pesos. Y cuando yo se los quise pagar, porque yo sí se los quise pagar, recibí el dinero y aquí te van, no hice, no es nada. Pocas palabras, coseché este carro cuando sembré un carro. Y eso me pasó a mí, y le puede pasar a usted también. Yo no digo que se deshaga de sus bienes, ¿no? Pero, ¿por qué sembré el carro? Porque compré otro carro, pues. ¿Para qué quería 2 carros? En lugar de dárselo a mi esposa, lo sembré. No se crea. Es importante entender que debemos de tener ese corazón y de sembrar creyendo que Dios nos va a multiplicar. Y este es un caso clásico de la mujer viuda. Es un caso clásico, ¿verdad? De repente se ve medio materialista, pero no es bíblico. Todo lo que el hombre siembra cosecha. O sea, yo me desprendí en mi corazón de un automóvil que a lo mejor costaba, pues en esas fechas, como unos 45 mil pesos costaba mi carro. ¿Lo pude haber vendido, sí o no? Lo pude haber quedado con una buena lana, ¿sí o no? Sí, pero no me quedé con la lana, no lo vendí, lo sembré. Correcto. Entonces, cuando tienes que pasar por un nivel de fe para poder hacer las cosas, no las puedes hacer, si te pesa en tu corazón no lo hagas. Si no te pesa en tu corazón sembrar una bicicleta, siembra. Yo sembré una vez sembré una bicicleta también. Es decir, recibí reclamos de mi hija porque regalé su bicicleta. Pero se la acababan de regalar en la escuela como un premio por una poesía, no sé qué. Y vi a un hermano necesitado. Me están mirando feo. Y vi a un hermano necesitado que para irse a su trabajo, pues allá en Los Mochis, para irse a su trabajo tenía que andar en su bicicleta y no tenía para los camiones. Dije, pues hermano, te siembro la bicicleta. El caso es que estaba empaquetadita, se la acababa de sacar. Nuevecita la regalamos a bicicleta. Pero en fin de cuentas, mire, Dios siempre nos va a las cosas, pero debemos de tener ese corazón dadivoso, de ayudar. Yo vi a este hermano que no tenía necesidad, no tenía para los camiones, tenía que trabajar, pues sabes que ahí te va la bicicleta. Y así sucesivamente debemos de sembrar, pues, para que Dios nos multiplique. Este es un caso clásico de la mujer esta. Esta mujer, ¿qué hizo? Primero le dio a Elías la torta. Esta mujer no rehusó sembrar en Elías, creyó lo que Elías dijo. ¿Y qué pasó? No escaseó. Durante todos esos días, mientras no llovía, no escaseó la harina ni el aceite. Siempre tuvieron que comer, correcto. Lo malo es cuando cerramos nuestro corazón y ves una persona que llegue y te dice, oye, si no tiene, porque muchos llegan a pedir dinero, no a tu casa, pero sabes que otros llegan, no sabes que si no tienes dinero, pues tienes algo de comer, ofrécele. Y tú vas a ver cómo Dios no te va a escasear el alimento en tu casa. Ah, bueno, pues entonces ya cambia la cosa, ¿no? Pues ellos rehúsan recibir las cosas, pero nosotros no debemos cerrar nuestro corazón en ese sentido. Pero es importante entender que sí debemos de hacer ese tipo de cosas para que comiencen a suceder milagros creativos sobre nuestras vidas. Y así sucesivamente usted va a ver más adelante que se muere el niño y que Dios hace otro milagro porque resucita un niño. Era un hombre de fe que podemos tener como ejemplo el caso de Elías, para que entendamos que si estamos pasando por una situación complicada financiera, que de momento a lo mejor dice no tengo la provisión diaria, o no tengo el empleo, o no tengo la fuente de ingresos, pero Dios va a proveer a través de una manera u de otra. Me explico. Va a haber alimento en su casa, porque así como lo hizo con Elías, con cuervos, así como utilizó a una mujer, también Dios va a utilizar personas para que usted no se quede desamparado, para que no ande con hambre, para que no se desnutra. Está captando ese caso, es muy importante. Este caso es de los más representativos que hay en la Biblia y que nos impactan, en el sentido de que Dios, a través de lo que da a las personas, a través de lo que sembramos, Dios nos multiplica, Dios multiplica las cosas. Vamos otra vez a continuar con el caso de Jesús.
el caso de la prosperidad bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí nos quedamos, ¿verdad? Nada más que este caso salió especial de Elías, me acordé de Elías, y si Dios lo hizo con Elías, yo creo que también lo hará con ustedes, conmigo, y con todos los que nos van a ver por internet, porque hay personas que nos están siguiendo estas enseñanzas. Yo sé que van a suceder milagros creativos financieros, lo puedo asegurar por lo que dice su palabra. Todo aquel que cree no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Vamos a continuar con el caso de nuestro Señor Jesucristo. Vimos por ahí que Jesús tenía un tesorero, ¿verdad? Sí recuerda, ¿verdad? San Juan capítulo 4 dice que Jesús envió, vamos a San Juan capítulo 4, que Jesús envió comprar alimento. Es decir, Jesús no era un limosnero que andaba pidiendo que le dieran de comer en las casas. Pero como era tan famoso Jesús en aquella época, sabía que lo invitaban mucha gente a comer. Dice que lo invitaban, le llamaban ellos que comía con publicanos, pero lo que usaban los fariseos. Que comía con gente del mundo, para los judíos era gente inmunda, pues, los de otros países. Ellos eran los elegidos, los que eran santificados. Pero cualquiera de otro país, de otra región, de otra nacionalidad, le llamaban inmundo los judíos. Pero sin embargo Jesús vino a todo el mundo. ¿Cuántos saben? Vino a los que estaban pobres para sacarlos de la pobreza. Pero también vino con personas que eran ricos. ¿Sí sabía? Él vino con personas que eran ricos. Por ahí en San Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, no habían ido a mendigar. A ver, imagínense, Juan, Pedro, dejen sus barcas con su papá, dejen sus barcas allá, dejen a los pescadores, a los trabajadores con su papá, y de repente vénganse conmigo. Pero por favor vayan a la ciudad, casa por casa, estirando la mano para que a ver qué limosna les dan para que podamos comer. ¿Se dan dando cuenta que así no es lo que dice la palabra de Dios respecto a Jesús? ¿Qué es lo que dice? Que envió a sus discípulos a comprar de comer. Eso significa que Jesús manejaba lana a través del tesorero Judas. Manejaba dinero. ¿Me explico? O sea, no era un pobretón, para que usted me entienda. No era uno que se andaba muriendo de hambre. A ver, Jesús anda todo harapiento allá, por favor, reúnan comida para darle comer al pobrecito de Jesús, para que no se nos muera de hambre. No. Era un hombre famoso en esa época, ¿sí sabía? Un hombre muy famoso, es así que los fariseos andaban detrás de él siempre. Pero las multitudes andaban detrás de Jesús, ¿sí sabía? Multitudes andaban detrás de Jesús. ¿Usted cree que iba a padecer hambre Jesús? Si multitudes andaban queriéndolo servir. La hermana de Lázaro, María, lo ungió con aceite del mejor, de lo mejor le dio Jesús. A Jesús le querían servir a Jesús. ¿Sí sabía? Querían servir a Jesús, querían invitar al maestro a comer a su casa. ¿Sabía que lo invitaron a comer a la casa de Lázaro? ¿Sí sabía o no? Lo invitaron a comer, lo atendieron de lo mejor. A Jesús lo invitaron a comer y lo atendían de lo mejor en las casas. Era un hombre famoso en aquella época. ¿Por qué? Porque las señales del Dios Altísimo lo seguían, porque era el Dios mismo encarnado. A través de la unción del Espíritu Santo, a pesar de que vino como ser humano, se veían unos milagros extraordinarios. Por eso la gente le seguía. ¿Y usted cree que la gente que le sigue, usted cree que Jesús iba a pasar necesidad si estaba siempre acompañado de personas? Aún así dice que sus discípulos los iba a enviar a la ciudad a comprar de comer para 5,000 personas, más sus esposas, más sus hijos. ¿Está captando? Es decir, manejaban buen dinero en el tesoro que manejaba Judas, en la caja, no sé cómo se le llama en aquella época. Es decir, Jesús no era un pobretón, para que usted me entienda, no era una persona pobre. Sin embargo, lamentablemente, toda la vida se nos dijo que era Jesús pobre, ¿sí o no? Con unos guarachitos todos, unos hilachos, el pobre Jesús todo remendado,
y a lo mejor ni se bañaba, todo sucio. O sea, es Jesús que nos mostraron, pero Jesucristo no era así. Él es el Rey de Reyes. Un Rey de Reyes no podía vivir así, para que me entienda. Sin embargo, sí se hizo pobre en un lugar llamado la cruz del Calvario. Ahí le cayó la maldición de la pobreza.